Los hombres de negro, la oscura verdad detrás del misterio. Hay historias que parecen inventadas para asustar, relatos que suenan a conspiración, a fantasía o simplemente a paranoia. Pero, ¿qué pasa cuando esas historias se repiten una y otra vez, con los mismos detalles, en lugares distintos, contadas por personas que jamás se conocieron entre sí? Esa es la sombra que rodea al misterio de los hombres de negro, figuras sin pasado, sin identidad, sin emociones, entes humanos, o al menos eso aparentan, que aparecen justo después de un encuentro con lo imposible y que desaparecen, dejando tras de sí una sola sensación, que algo o alguien no quiere que sepamos la verdad. Hoy abriremos uno de los capítulos más inquietantes de la ufología moderna, porque más allá del mito pop, del cine y los trajes elegantes, los verdaderos Men in Black no son héroes, son advertencias con rostro humano. El término hombres de negro apareció por primera vez en los años 50, justo cuando los primeros informes de objetos voladores no identificados empezaban a hacerse públicos. Era una época de paranoia, de Guerra Fría, de secretos nucleares y silencios impuestos. Pero incluso en ese contexto, algo no encajaba. Los testigos de avistamientos de ovnis comenzaron a recibir visitas inesperadas. No eran policías, no eran agentes del gobierno con insignias visibles. Eran hombres vestidos completamente de negro. Trajes, corbatas, sombreros, rostros inexpresivos, piel pálida y una forma de hablar casi mecánica. Llegaban sin anunciarse. Sabían cosas que no debían saber. Y su objetivo era claro: hacer callar a quien había visto algo que no debía. La primera mención documentada proviene de un caso ocurrido en 1947, el mismo año del incidente de Roswell. Un investigador llamado Harold Dahl aseguró haber visto unos objetos metálicos en el cielo sobre el puerto de Maury Island, en Washington. Poco después, un misterioso hombre de traje negro lo visitó en persona. Le dijo que lo que había visto debía mantenerse en secreto, que hablar de más traería consecuencias y que cosas terribles le sucederían si no obedecía. Dahl quedó tan perturbado que se retractó de todo públicamente. Pero cuando los investigadores militares llegaron para revisar el caso, uno de sus aviones explotó en el aire. Nunca se aclaró por qué. El hombre de negro había cumplido su advertencia. A lo largo de las décadas, los testimonios se multiplicaron. Los hombres de negro aparecían después de encuentros ovni, abducciones o incluso simples conversaciones sobre temas prohibidos. Los describían como figuras extrañas, casi idénticas entre sí. Algunos parecían humanos artificiales, con piel sin textura, ojos vidriosos y movimientos robóticos. Otros eran pálidos, sin cejas, sin pestañas, con sonrisas que no llegaban a los ojos. Y cuando hablaban, lo hacían con una cadencia antinatural, como si estuvieran imitando el habla humana sin comprenderla del todo. Un detalle repetido en muchos informes es su comportamiento desfasado. No comprendían cosas básicas de la vida cotidiana. Intentaban usar cubiertos de manera incorrecta o confundían palabras simples. Y a veces, cuando se marchaban, sus vehículos simplemente desaparecían a pocos metros. Una de las víctimas más conocidas fue Albert Bender, fundador del International Flying Saucer Bureau. En 1953, Bender estaba a punto de publicar un informe que, según él, revelaba la verdad sobre los ovnis. Pero antes de hacerlo, 3 hombres vestidos de negro lo visitaron en su casa. Después de eso, Bender cerró su organización, abandonó sus investigaciones y nunca volvió a hablar del tema. Solo dejó una frase escalofriante: ellos me dijeron cosas que no puedo repetir. Me mostraron quiénes son. Y comprendí que hablar sería inútil. Décadas después, aún se debatía si aquellos hombres eran agentes del gobierno, o algo mucho peor. Las teorías sobre su origen se dividen en 3 caminos principales. Según esta visión, los hombres de negro son agentes secretos del gobierno, enviados a encubrir incidentes ovni o experimentos militares.
Su presencia tendría sentido dentro del contexto de la Guerra Fría, proteger secretos tecnológicos y evitar el pánico público. Pero esta versión tiene un problema. Muchos testigos aseguran que sus documentos son falsos, que sus credenciales no existen y que sus comportamientos no son los de humanos entrenados, sino los de copias defectuosas. Otra teoría afirma que los hombres de negro no son humanos en absoluto, sino entidades disfrazadas, enviadas a controlar o desinformar a la población. Su aspecto casi perfecto, pero ligeramente incorrecto, encajaría con la idea de seres que intentan imitar la apariencia humana sin comprenderla del todo, como si observaran desde fuera y solo reprodujeran lo que creen que somos. Algunos incluso los relacionan con los llamados grises, argumentando que podrían ser una forma híbrida, metadimensionales creados para moverse entre ambos mundos. Otros investigadores, como John Keel, autor de The Mothman Prophecies, propusieron que estos seres no pertenecen ni al gobierno ni al espacio exterior, sino a otra realidad paralela. Según Keel, los hombres de negro serían agentes del caos, seres que aparecen cada vez que la humanidad se acerca demasiado a un conocimiento prohibido. Serían guardianes de los límites, vigilantes de lo desconocido, o, tal vez, simples manifestaciones del miedo colectivo tomando forma física. Entre los cientos de testimonios hay algunos tan inquietantes que incluso los escépticos dudan. El caso de Point Pleasant. Durante los años 60, la pequeña ciudad de Point Pleasant, en Virginia Occidental, fue testigo de fenómenos extraños. Luces en el cielo, visitas de seres alados y apariciones de figuras vestidas de negro. Testigos afirmaron que estos hombres iban de casa en casa, mostrando insignias falsas y haciendo las mismas preguntas. ¿Ha visto usted algo inusual últimamente? Después del colapso del puente Silver, donde murieron 46 personas, los hombres de negro aparecieron, al igual que el ser conocido como el Mothman, y el pueblo quedó marcado para siempre. En 2008, una cámara de seguridad captó a dos hombres idénticos entrando en un hotel en Canadá, buscando a un empleado que afirmaba haber visto un objeto extraño en el cielo. Los empleados describieron a los visitantes como pálidos, sin cejas y con una sonrisa congelada. Su forma de caminar era idéntica. Cuando el video se filtró, se convirtió en una de las evidencias más inquietantes modernas de su existencia. Nadie logró rastrear de dónde venían, ni quiénes eran, y como en todos los casos anteriores, desaparecieron sin dejar rastro. Más allá de las teorías, hay algo que todos los casos tienen en común. Después de sus visitas, las víctimas guardan silencio, ya sea por miedo, por confusión o por una influencia más oscura. Quienes los han visto cambian. Algunos describen sensaciones físicas extrañas, mareos, zumbidos en los oídos, pérdida de tiempo o recuerdos fragmentados. Otros aseguran que, tras su visita, objetos electrónicos se apagaban sin explicación. Las grabadoras dejaban de funcionar, las fotos desaparecían y el aire se volvía más pesado, como si el ambiente mismo supiera que algo no debía recordarse. Este patrón llevó a algunos psicólogos a teorizar que los hombres de negro podrían representar una manifestación del trauma colectivo ante lo desconocido, una proyección del miedo hacia lo inexplicable. Pero entonces, ¿cómo explicar los videos, los informes oficiales, las llamadas grabadas y las decenas de testigos que coinciden en cada detalle? Muchos ufólogos han intentado obtener respuestas del gobierno estadounidense a través de documentos desclasificados, y aunque algunos archivos mencionan brevemente hombres desconocidos que interfirieron con investigaciones, ninguno ofrece una explicación directa. El patrón de secretismo es constante. Incluso algunos exmilitares han confesado, bajo anonimato, haber recibido órdenes de no hablar sobre los visitantes de negro. Otros sugieren que las agencias oficiales no controlan a estos seres, sino que también les temen, como si fueran un elemento fuera de su alcance, una fuerza que actúa por cuenta propia. Hollywood transformó el mito en comedia con la saga Men in Black, presentándolos como héroes que protegen a la humanidad.
Pero para quienes han vivido una de sus visitas, esa representación es casi una burla, porque la realidad, si es que puede llamarse así, es mucho más fría. En los relatos verdaderos, los hombres de negro no protegen, no ayudan, no explican, solo observan. Y cuando uno de ellos aparece frente a ti, no sabes si estás viendo un humano o el disfraz de algo que jamás podrás entender. Algunos investigadores modernos sugieren que los hombres de negro podrían ser programas psicológicos encubiertos, experimentos de manipulación mental desarrollados durante los años de la CIA y el MK Ultra. Serían emisarios diseñados para infundir miedo y desorientación en testigos de proyectos secretos. Otros van más allá, relacionándolos con la teoría de simulación, argumentando que podrían ser agentes de control, enviados para corregir anomalías en la realidad. Cuando alguien ve algo que no debería, un error en la matriz, un evento imposible, los hombres de negro aparecerían para borrar la falla, asegurándose de que el orden se mantenga. Una hipótesis más espiritual plantea que son manifestaciones del propio miedo humano, alimentadas por la energía de quienes los invocan sin querer, al creer demasiado en ellos. Y en cierto modo, cada vez que se cuenta una historia como esta, se los invoca un poco más. Dicen que si alguna vez ves un ovni y poco después recibes la visita de un desconocido vestido de negro, hay 3 reglas que nunca debes olvidar. 1. No les invites a pasar, porque cuando cruzan el umbral, ya no puedes detenerlos. 2. No respondas a sus preguntas personales. Cada dato que les das es una puerta que abres. 3. No les mires a los ojos, porque algunos testigos aseguran que, al hacerlo, sienten que una parte de sí mismos desaparece. Y cuando se van, lo único que queda es silencio. Un silencio tan profundo que parece arrastrar con él la memoria misma del suceso. Quizá los hombres de negro sean solo un mito moderno, un reflejo de nuestra desconfianza hacia el poder, del miedo a lo desconocido, o del deseo de creer que hay algo más allá del control humano. O quizá, solo quizá, sean guardianes de un secreto tan grande, tan antiguo, que nuestras mentes no podrían soportarlo. Cada vez que alguien afirma haberlos visto, una parte de ese velo se levanta, pero el misterio sigue intacto. Porque si algo define a los hombres de negro, no es su origen, sino la duda que dejan tras de sí. Y tal vez, mientras escuchas esto, alguien, en algún lugar, ya está tomando nota, porque los que observan nunca se muestran hasta que es demasiado tarde.